hacia una delgada lámina de hueso compacto. Estos van a estar colocados en dos hileras superpuestas y las vamos a poder definir como hilera superior e inferior. Y estas dos van a formar lo que sería el macizo del carpo, que sería una masa ósea convexa cuya cara posterior sería convexa y en su cara anterior sería cóncava transversalmente. Asimismo, por su cara anterior se va a formar un canal por donde pasarían los tendones de los músculos flexores de los dedos, al igual que el tendón del músculo del gran palmar y el nervio mediano. Bueno, como ya lo dije, los huesos del carpo son huesos cortos. Y si nosotros recordamos los inicios del capítulo de osteología, nosotros vimos que a los huesos cortos se les va a denominar así debido a que sus tres dimensiones van a ser aproximadamente iguales, por lo que se le va a atribuir una forma cúbica en la cual vamos a poder distinguir 6 caras, que sería una cara anterior, una posterior, superior, inferior y laterales. En el caso de los huesos del carpo, las caras anterior y posterior serían rugosas, la superior y la inferior serían articulares y las laterales aquí las podríamos identificar como cara externa e interna. Va a depender. Si estamos hablando de huesos centrales del carpo, ambas caras laterales van a ser articulares. Pero si estamos hablando de aquellos huesos del carpo que se encuentran en los extremos, solo una de ellas va a ser articular. Aquí traté de ejemplificarles un poco con el hueso semilunar para que se diesen una idea de cómo podemos darle la concepción de forma cúbica a los huesos del carpo. Nada más aquí luego corrija la diapositiva. Aquí es cara. ¿En dónde? Sí, perdón. Ahí donde dice saca. Sí, perdón. Con una cara es articular en los huesos de los lados, ¿sí? Sí, una disculpa. Entonces, empezaríamos con los detalles anatómicos de cada uno de los huesos del carpo, pero pues primero hay que saber más o menos cuáles son y cómo ubicarlos. Aquí en la imagen podemos ver que la hilera superior va a estar conformada por lo que sería el hueso escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la hilera inferior estaría conformada por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso o ganchudo. Aquí en el libro de Quirós lo vamos a manejar como hueso ganchudo. Entonces, el hueso escafoides. Este va a estar situado en la parte más externa de la primera hilera o la hilera superior y también va a ser el de mayor tamaño de esta. Este va a ser alargado de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Y bueno, empezaríamos con sus caras. Su cara superior va a ser convexa, en la cual se va a articular con la faceta triangular del radio, esa sería parte de la extremidad inferior del radio. Su cara inferior igualmente va a ser convexa y esta va a estar conformada por dos facetas articulares en las cuales se va a articular con el hueso trapecio y el trapezoide. Su cara anterior se va a distinguir por la presencia de un tubérculo, que será el tubérculo del escafoides, en donde se va a insertar el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca, que también se le puede conocer, si mal no me equivoco, porque lo encontré así en unos libros, como el carpolateral radial o algo así. Sí, pero no sé si lo vea, es este. Acuérdese que dijimos que en la apófisis estiloide del radio, aquí, y en el tubérculo del escafoides, aquí. Entonces este es el ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca. Sí, así es. ¿Sí? Y bueno, también aquí hay un error, debería decir en la cara posterior, bueno, debería ser rugosa y pequeña, es más pequeña que todas las caras que tiene el hueso escafoides. Y también tenemos en su cara interna dos superficies articulares, dos superficies articulares, una superior y una inferior. La superior va a ser semiplana y esta se va a articular con el hueso semilunar, y la inferior va a ser cóncava y se va a articular con el hueso grande. Por último, su cara externa va a presentar una escotadura
la cual le va a dar paso a la arteria radial. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bien, muy bien. Aquí. En segundo lugar, tendríamos al hueso semilunar. Bueno, vamos a destacar primero que se le va a dar este nombre debido a que su cara externa va a tener forma de media luna, y pues en esta va a ser donde se va a articular con el escafoides que vimos anteriormente. Su cara superior va a ser convexa y se va a articular con la faceta cuadrangular del radio, que también es parte del extremo inferior del radio. Su cara inferior va a ser cóncava y se va a articular con el hueso grande y con el hueso ganchudo del mismo carpo. Sus caras anterior y posterior ambas van a ser rugosas y no articulares, pero aquí la diferencia es que la cara anterior va a ser convexa y la cara posterior va a ser plana o semiplana. Por último, en su cara interna se va a articular con el hueso piramidal. Aquí podemos, déjenme ver si puedo rayar. Aquí, por ejemplo, esta sería su cara externa, donde se va a articular con el hueso escafoides, aquí lo podemos ver. Y en su cara interna, que sería por acá, se va a articular con el piramidal. Asimismo, como su cara inferior se va a articular con los dos huesos, que sería, este es el hueso grande, este sería el hueso ganchudo. ¿Preguntas? No, muy bien. Sí. Bueno, por otro lado nosotros vamos a tener al hueso piramidal, que como su nombre lo dice, este va a tener una forma de pirámide. Aquí traté de ejemplificarlo un poco, para que igual no se nos hiciese tan difícil darle la concepción de la forma. Entonces aquí podemos identificar que, que su cara externa va a fungir como si fuese como si fuese la base de la pirámide, y su cara interna sería libre y este indicaría el vértice de la pirámide. Asimismo, su cara superior va a ser convexa y en esta se va a articular el ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior. Aquí en esta imagen no se ve, pero vendría siendo, ese ligamento vendría siendo por aquí, creo. Si no me equivoco, doctor. Sería esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. A ver, es que... Bueno, Cierto, sí, es como por aquí, porque en la parte posterior es donde se inserta el ligamento que yo le estoy diciendo, que es que, sería el ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. es que el ligamento lateral interno de la articulación, como el externo también, tiene tres haces, ¿sí? Tiene tres haces. Estos es una anterior, un medio y un posterior. Eso lo vamos a ver cuando veamos la articulación de aquí. Aquí tiene ¿se acuerda que dijimos que era en el vértice de la apófisis estiloides del cúbito? Sí. ¿Y que va a dónde? ¿Quién es este? El anterior. Este que está aquí. Es el pisiforme. Ya, perdón, pensé que se refería al ligamento. No, este ligamento tiene tres haces. Uno que es anterior, uno medio que va aquí y otro posterior que va atrás. ¿Sí? Sí. Okay. Cuando veamos la articulación de la muñeca, ahí lo vamos a ver. Muy bien, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, su cara inferior va a ser cóncava y este se va a articular con el hueso ganchudo.
Aquí se puede ver. Este es el hueso gancho. Y en su cara anterior se encontraría una faceta articular con una forma casi circular y semiaplanada, en donde se va a articular el pisiforme, que es otro hueso del carpo que veremos enseguida. Y este se le va a llamar faceta del pisiforme. Asimismo, bueno, su cara, bueno, como ya lo dije, su cara interna va a ser rugosa y libre y su cara externa se va a articular con el hueso semilunar. Acá. El pisiforme. Bueno, esto antes que nada tiene una forma tipo elipsoidea, en la cual su diámetro vertical. Antes de que avancemos, mire, aquí está el ligamento que le digo. El ligamento tiene 3 haces, un anterior, un medio y un posterior. ¿Sí? Sí. Que estos 3, o sea, este y este, forman el ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. Okay. Bien. Sí. ¿Por qué esto? Sí, a eso voy. Bueno, el hueso pisiforme, como ya lo mencionamos, va a estar articulado a la cara anterior del hueso piramidal. Y algunos autores lo van a considerar como un hueso sesamoideo debido a su relación que tiene con un ligamento que sería con un tendón, que sería el tendón cubital anterior del flexor cubital del carpo. No, a ver. Es el músculo, o sea, el pisiforme aquí sí. Está contenido en un tendón del músculo cubital anterior. Sí. ¿Sí? Y la característica de los huesos sesamoideos, pues según los autores, acuérdense que dijimos que estos nacían en el tejido conjuntivo. Hay algunos autores que incluso la rótula, que está en el miembro inferior, sí, también la consideran como huesos sesamoideos. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces, casi todas sus caras van a ser rugosas y no articulares, a excepción de su cara posterior, lo cual será convexa y se articularía con el hueso piramidal. Por otro lado, tendríamos a la cara anterior y la cara interna. En estas se va a dar la inserción del músculo cubital anterior por la parte de arriba, sería por aquí, y en la parte de abajo, en su parte inferior, en su parte interna, se daría el origen del músculo aductor del meñique. Por otro lado, su cara externa, esta misma va a presentar un canal por donde pasaría lo que sería la arteria cubital. Aquí no vemos los músculos, ¿sí? Porque es una imagen donde vemos huesos y ligamentos, ¿sí? Sí. Si usted agregara los músculos aquí, vería el cubital anterior y el aductor del meñique, ¿sí? Pero aquí no los podemos observar. Sin embargo, ahí se insertan aquí en el pisiforme. Ahora siguiendo con los huesos que conforman la hilera inferior del carpo, tendríamos al trapecio. El trapecio va a ser el hueso más externo de esta hilera y por ejemplo, en su cara superior, esta sería cóncava con una forma triangular y esta se articularía con el escafoides. Aquí se puede ver. Y aquí está su cara superior, en donde se articularía con el hueso escafoides.
Por otro lado, en su cara inferior también sería cóncava transversalmente y convexa de adelante hacia atrás, y en esta se articularía ya con lo que sería el primer hueso del metacarpo. Aquí. Por otro lado, en su cara anterior, en la parte más externa, vamos a poder encontrar una cresta oblicua que va hacia abajo y adentro, que esta va a limitar el canal por donde se va a deslizar el tendón del músculo gran palmar. Así es, esa. Bien. Asimismo, en su cara posterior, bueno, esta va a ser rugosa y esta va a estar caracterizada por dos tubérculos, un interno y un externo, los cuales servirían de inserción para diversos ligamentos. Y en su cara interna también podemos identificar dos facetas articulares, una faceta articular superior, en donde pues, se articularía, vaya la redundancia, con el trapezoide, y la inferior, que sería con el segundo metacarpiano. Y por último, pues su cara externa sería simplemente rugosa. Es aquí donde les digo que aplica lo de las caras laterales, en donde si son huesos que se encuentran en los extremos del carpo, nada más una de sus caras laterales va a ser articular. En este caso, esa cara fue la interna. Después tenemos al hueso trapezoide. Pues, su cara superior va a ser cóncava, igual, de forma triangular, y en esta se va a articular también con el escafoides. En su cara inferior, esta también va a ser cóncava, alargada de adelante a atrás y convexa transversalmente, y se va a articular con el segundo metacarpiano. Aquí. Por otro lado, bueno, pues en sus caras anterior y posterior no habría algo muy especial. Estas serían simplemente rugosas. Y en su cara interna, esta sería casi plana o plana. En esta se va a articular con lo que sería el hueso grande. Acá. Y por último, su cara externa sería convexa y se articularía, como lo vimos anteriormente, con el trapecio, con el hueso trapecio. Por otro lado, tendríamos a lo que sería el hueso grande. Este va a estar situado en la parte más interna de la segunda hilera o de la hilera inferior de los huesos del carpo. Y va a tener una forma, este va a ser el más voluminoso, perdón. Este va a ser el más voluminoso del macizo del carpo y pues va a estar articulado en el centro. Sí, me confundí, perdón. Va a estar articulado en el centro, aquí. El que se articula en la parte más interna del carpo es el hueso ganchudo. Entonces, aquí en el libro de Quirós, en vez de manejar una cara superior, se la va a conocer como una extremidad superior o cabeza. Esta cabeza va a ser convexa y va a estar separada de lo que podríamos llamar el cuerpo del hueso grande por el cuello, que será una hendidura muy fina, y la cabeza se articularía con el escafoides y con el semilunar. Por otro lado, su cara inferior va a estar compuesta por tres facetas. La primera sería la faceta central, que sería amplia y se articularía con el tercer hueso del metacarpo. Y las dos laterales se articularían ya con lo que sería el segundo y el cuarto hueso del metacarpo. Aquí podemos ver. Aquí está la faceta central amplia y con el tercer hueso del metacarpo. Y estas dos serían las laterales. Su cara anterior va a ser rugosa y va a servir para la inserción de ligamentos. Por otro lado, su cara posterior, vamos a poder encontrar una prolongación hacia adentro y abajo que va a ser saliente, y a esta se le va a llamar como apófisis del hueso grande. En esta se va a articular con el cuarto hueso del metacarpo. En su cara interna, esta va a ser cóncava verticalmente y se va a articular con el hueso ganchudo, aquí. Y por último, su cara externa va a estar caracterizada por dos superficies articulares.
una superior que sería convexa y se articularía con el escafoides, aquí, y una inferior que se articularía ya con el hueso trapezoide. Aquí en las imágenes de arriba podemos ver cómo se diferencia la cabeza del cuerpo. Aquí en esta parte sería el cuello del hueso grande, y esta sería la apófisis también del hueso grande, en donde ya se va a articular con el cuarto metacarpiano. Como último hueso del carpo tendríamos a lo que sería el hueso ganchudo. Ahora sí, como me equivoqué anteriormente, sí va a ser el que va a estar situado en la parte más interna del carpo, de la segunda hilera. Y va a tener una forma de prisma triangular, en donde sus caras anterior y posterior serían o fungirían como las bases. Entonces, su cara anterior va a tener un saliente en forma de gancho aplanado transversalmente, por eso se le va a llamar hueso ganchudo, y a este gancho se le va a llamar apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme, ahí también hay un error de dedo, debería haber nada más una O. Le vamos a poder distinguir dos caras, una cara externa y una interna. En la cara externa, esta va a ser cóncava y va a formar lo que sea el borde interno del canal del carpo, que vamos a ver próximamente. Y su cara interna, esta va a contener un surco que se va a dar por la impresión de la arteria cúbito-palmar. Bueno, su cara posterior será rugosa. En su cara inferior vamos a poder encontrar igual dos facetas articulares, una externa y una interna. En la externa sería cóncava y se articularía con el cuarto hueso del metacarpo, y la interna sería cóncavo-convexa y se articularía con el quinto metacarpiano. Aquí a lo que nos referimos, bueno, lo que yo entendí al referirse con cóncavo-convexa es que aquí nosotros podemos ver, esta sería la faceta interna. Entonces podemos ver cómo hace esto, o sea, cómo hace esto. Lo que sucede es que en sentido transversal es cóncavo. Sí. ¿Sí? Y en sentido antero-posterior o de adelante atrás es convexo. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, tendríamos horizontalmente esto y de adelante atrás sería así. ¿Sí? Sí. Por eso habla de cóncavo convexo. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Muchas gracias. Bueno, último tendremos su cara interna y la externa. En su cara interna, bueno, esta se va a articular con el hueso piramidal, y su cara externa va a ser convexa y se va a articular con el hueso grande. Aquí. Hay que destacar que, bueno, el borde que se va a dar de la unión de la cara externa con la cara interna va a formar un ángulo obtuso con dirección anterior-posterior, que sería esta. Este borde se va a articular con lo que sería el hueso semilunar, y es aquí donde algunos autores o algunas personas ya considerarían a este borde como si fuese la cara superior del hueso ganchudo, precisamente porque se encuentra aquí y se articula con otro hueso que sería el hueso semilunar. No sé si se ve aquí el ángulo obtuso que se forma. Y bueno, esos fueron los huesos del carpo. Como se los mencioné anteriormente, estos huesos, estas dos hileras, van a formar lo que sería la masa ósea, que sería conocida como el macizo del carpo. Le podemos dar una forma de triángulo alargado transversalmente, de rectángulo, perdón, en el cual vamos a poder identificar dos caras y cuatro bordes. Empezando con los bordes, su borde superior va a ser convexo transversalmente.
así, convexa transversalmente. Esta va a ser en sentido anteroposterior. Y bueno, el borde superior va a estar conformado por los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Y a estos conjuntos de huesos se le va a llamar el cóndilo del carpo. Después tendríamos al borde inferior, que bueno, aquí se van a presentar que en las extremidades internas, aquí esta sería la extremidad externa, la interna refiriéndose a las caras inferiores del hueso ganchudo y del trapecio. Estas van a formar superficies cóncavas y convexas, las cuales le van a dar como una forma de silla de montar a las articulaciones que se formarían con el quinto y el primer hueso, los primeros huesos del metacarpo. Y mire, si viéramos, por ejemplo, una silla de montar, quiero imaginarlo, que nos la imaginemos así más o menos, ¿sí? Entonces, la silla de montar es cóncava, de adelante hacia atrás. Esto sería lo anterior, ¿sí? Esto sería lo posterior. Y entonces sería cóncava de adelante a atrás, pero convexa lateralmente, ¿sí? Y entonces ese es un tipo de articulación que se llama por encaje recíproco o en silla de montar, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos articulaciones. Bueno, y por último tendríamos los bordes laterales. Estos bordes van a ser rugosos y van a servir principalmente para la inserción de músculos y ligamentos. Ya tomando la importancia de a las caras, como vimos también al principio de la exposición, va a formar una cara anterior y una posterior, en donde la cara posterior va a ser rugosa y convexa y se van a insertar varios ligamentos, y en la cara anterior, que va a ser cóncava, ahí es donde se va a formar el canal o el túnel del carpo. ¿Cómo se forma? Acá otra cosita. Ándele. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos por los bordes, estos van a estar, bueno, el borde interno va a estar conformado por lo que sería el hueso pisiforme y la apófisis uniciforme del hueso ganchudo. Y si lo vemos por el lado, por la cara externa, por el borde externo, se va a estar conformado por los tubérculos del escafoides y del trapecio. Ahora, sobre estos bordes se va a dar la inserción del ligamento anular anterior del carpo, que va a ser esto. Esto va a dar una forma al túnel de un tipo anillo osteofibroso por el cual van a pasar los tendones de los músculos flexores de los dedos, el del gran palmar y del nervio mediano, que gira aquí. Y pues eso sería todo. Este es un corte que haríamos a nivel de la muñeca, ¿sí? Sí. Okay. Esta parte que estoy señalando, este es el ligamento anular anterior del carpo, ¿sí? Sí. Este que está aquí. Usted ya lo mencionó, ¿dónde se inserta? Acá está, en el pisiforme y en la apófisis unciforme del hueso ganchudo, en la parte interna, y por la parte externa, básicamente en el escafoides y en el trapecio. Sí. Y aquí, este es el tendón de los flexores, estos, ¿sí? Y aquí está lo que son el palmar, ¿sí? Aquí está el nervio mediano, que es esto amarillo, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, este es el anillo osteofibroso que está aquí. Sí. De frente, aquí vemos el ligamento anterior anular del carpo, ¿sí? Aquí está. Cómo pasa el nervio mediano y cómo pasa el tendón
que luego se divide en 4 haces para ir a los 4 últimos dedos, ¿sí? Bien, esto es importante porque nos va a provocar la compresión de este nervio, el nervio mediano, ¿sí? Un problema que se llama síndrome del túnel del carpo, ¿sí? ¿Qué es un síndrome? Pregunto, ¿qué es un síndrome? Yo diría que como una patología, algo que no es normal, ¿se puede decir? Síndrome se define como un conjunto de síntomas y signos características de un padecimiento, ¿sí? A ver, signos y síntomas. Uno de los problemas que va a haber aquí es dolor. ¿Ese qué es? ¿Síntoma o signo? Es un signo, ¿no? A ver, ¿es qué? Es ¿El un dolor? signo. Es signo, no, no es un signo. Es un síntoma. No, porque es lo que siente el paciente. Ok. Yo le puedo decir que a mí me duele mucho la mano, la muñeca o la mano, pero usted no puede medir esa, ¿sí? Yo me puedo tirar en el suelo, y me puedo soltar llorando, ¿sí? Diciéndole que me duele mucho, ¿sí? Pero no me va a poder usted decir qué tan mucho me duele. Es la susceptibilidad de cada individuo al dolor, pero ese es un síntoma. Otro, o un signo, Pues un signo sería la fiebre, ¿no? un signo sería la fiebre. Aquí pues no hay fiebre, ¿sí? Pero es un buen ejemplo. Ah, bueno, es un ejemplo. Es un buen ejemplo porque ahí sí lo podemos medir, ¿sí? Usted pone el termómetro y podemos medir la temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no lo hemos visto, vamos a pedir que lo consulte y vea lo que es el síndrome del túnel del carpo, Okay. ¿sí? Sí, entonces lo agregaría ya al final de las diapositivas. Sí, eso cuando terminemos todo, lo vemos, ¿sí? Porque ahí vamos a observar también en la parte, o intervienen ahí lo que son los metacarpianos, ¿sí? Y en esta imagen es muy clara, ¿sí? Porque aquí de hecho se ve como el nervio mediano le va a dar unos ramos, ¿sí? Y vea cómo, qué es lo que inerva, ¿sí? Y vea el color de la mano, aquí, de aquí para acá, cómo es de un color donde está la inervación del nervio mediano. Esta corresponde a otra inervación que es del nervio cubital, ¿sí? Básicamente. Entonces, revisaremos la próxima clase. Terminamos con los huesos de la que nos faltan, pero vamos a agregar esto para que lo vea. Esta imagen está muy bien. Si quiere, esa nos puede servir. Lo único que le pediría era que vea lo que es el síndrome del túnel del carpo y en quién se presenta, por qué, y cuáles son los síntomas y signos de este problema, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta?